Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios con Santiago, el capítulo 1, desde el versículo 19. Y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, feliz en lo que hace. El versículo 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto o veloz, rápido para oír, lento para hablar, lento para enojarse. Para saber a qué se refiere cuando dice por esto, cuando comienza así el versículo, seguramente allí está refiriéndose a lo que viene hablando antes, ¿verdad? Por eso vamos a leer rápidamente desde el versículo 13, solo como para tener un panorama más amplio. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como nacimos de nuevo para Dios por la palabra de verdad, su palabra, somos nuevas criaturas, como dice allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, debemos actuar en nuestra vida en consecuencia y tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos, que además es lo que resulta de nuestro pensamiento, de lo que sentimos. Por eso leímos: el que es tentado, acá habla de la tentación, un tema que no vamos a tratar ahora, no diga que fue de parte de Dios, sino que de su propia afición a lo malo, al pecado, es tentado. A veces decimos que los inconversos acusan a Dios, ¿verdad? Responsabilizan a Dios de muchas cosas, pero aquí se refiere a nosotros. Por tanto, seamos rápidos para oír y sobre todo para oír a Dios, lentos para hablar. Dice Proverbios que hasta el necio es contado como sabio cuando calla. Así que es necesario medir y más aún detener nuestras palabras cuando vamos a decir algo que no es para edificación ni del que nos escucha ni de nosotros. Debemos refrenar nuestra lengua, porque nuestra lengua es como un fuego consumidor. Lo mejor entonces es ser lento para hablar, pero rápido para oír. Y como regla general, lo mejor es oír la palabra de Dios, aunque no necesariamente debe ser lo único que oímos. Qué bueno es recordar aquel corito que cantan a veces los niños: cuida tus ojos, que nos invita a tener cuidado, entre otras cosas, con lo que oímos y también con lo que decimos. El texto sigue diciendo que debemos ser lentos para enojarnos.
Y si por aquellas cosas que pasan en la vida nos enojamos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Hay hermanos en Cristo que tienen su comunión cortada con otros hermanos por viejos enojos no arreglados, donde no solo allí se puso el sol, sino los días y lamentablemente los años, y crecieron las raíces de amargura que contaminan a muchos, como dice en Hebreos. Esto no puede ser que ocurra entre nosotros los cristianos. Enojos que también han separado familias y matrimonios. El hombre enojado no se comporta con la rectitud que Dios demanda de él. Cuidado, debemos librarnos de esto, orando y pidiendo perdón si es necesario. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Según la NBI, dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Si nos enojamos y permanece ese enojo en nosotros, no puede verse la rectitud de Dios. O dicho de otra manera, no se puede ver en nosotros lo que hizo Dios en nuestro corazón. No se puede ver que seamos un discípulo de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la palabra introducida, la cual puede salvar vuestras almas. En la versión NBI dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Este despojarse es tirar como basura para siempre la inmundicia y la malicia. Para recibir la palabra de Dios debemos hacerlo con humildad, como dice allí, que es en sumisión y con un corazón puro, despojados de la inmundicia y de la malicia. El mundo nos bombardea, ¿verdad?, con la inmundicia y la malicia. Además, también lo hace nuestra vieja naturaleza. Por eso no debemos conformarnos al mundo, sino librarnos de estos estorbos, de ese peso que nos asedia, que nos bloquea para nuestra vida cristiana. Pensando en la parábola del sembrador, vemos la semilla que cayó en la buena tierra. Esa semilla en esa buena tierra germinó, brotó y dio fruto. No tenía piedras ni espinos de inmundicia y malicia. Por lo tanto, nuestro corazón debe estar preparado con la buena tierra para que la palabra de Dios surta efecto en nosotros y dé fruto. Aquella oración hermosa del salmista en Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa oración, ¿verdad? Que así sea nuestra oración. Pedir a Dios que Él cree un corazón limpio en nosotros y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. El versículo 22 dice, y vamos también a ver la versión 60 y la de NBI, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. En la NBI dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. En la NBI dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Versículo 25, mas el que mira atentamente, y este mirar atentamente en el griego es inclinarse a mirar,
que es como interesarse mucho para mirar algo. Y decíamos, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, llevándola a la práctica, este es bienaventurado, feliz en lo que hace, feliz en llevarlo a la práctica. El que realmente obedece la palabra de Dios y la acciona, la lleva a la práctica, lleva a la acción lo que leyó, lo que escuchó, el resultado para esa persona es la felicidad, porque indudablemente viene con la bendición de Dios. Hace poco me afeité sin los lentes y rápido. El resultado, dejé unos pelos allí en mi cara que además de verse blancos daban un feo aspecto. Eso ocurrió porque no fui suficientemente atento, lo suficientemente precavido. Lo hice rápidamente sin atender bien lo que estaba haciendo y todavía sin lentes. Frente a la palabra de Dios, que es como un espejo para nosotros, debemos mirar atentamente y ella va a descubrir en nosotros defectos, pecados, y allí podremos corregirlos, arreglarlos delante del Señor, arrepentirnos, pedirle perdón y su ayuda para ser hacedor de su palabra. Santiago insiste mucho en esto de ser hacedor, en llevar a la práctica lo que es nuestra fe, lo que leímos o escuchamos de la palabra. Eso es muy bueno, pero si no hay una respuesta de nosotros, mi respuesta, hasta que esto no se convierte en una experiencia hacedora en la acción, ¿de qué nos sirve? La palabra de Dios es viva y eficaz, y nosotros debemos ser eficaces en el caminar en nuestra vida de acuerdo a ella, en hacerla. Muchos versículos nos enseñan que Dios es nuestro hacedor, y lo sabemos, pero ¿cuántas veces hemos sido exigentes con Dios para que Él haga, pidiéndole para que solucione nuestros problemas de salud, de trabajo, sentimentales y otros? Aún he escuchado de creyentes que se quejan porque, según ellos, Dios no actúa en sus necesidades. Reclamamos de Dios acción, pero nosotros somos muchas veces oidores y no hacedores. El Señor Jesucristo, allí se ve en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo he sido hasta ahora? ¿Cómo seré de aquí en más? ¿Prudente o insensato? ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Cómo estás edificando tu hogar, tu vida y tu familia? ¿Sobre la roca que es Cristo? Si oís o lees la palabra de Dios y la haces, la llevas a la práctica, tu vida y tu hogar no podrá ser removida por ninguna tempestad. Es así. Y para culminar, quiero dejarles un texto bíblico que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, en la versión NBI. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios indudablemente actúa en nosotros, penetra
en nuestro corazón como espada de dos filos, en nuestras coyunturas, en nuestras entrañas. Así que respondamos a ella siendo hacedores y no tan solamente oidores. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos bendiga a nosotros y seamos creyentes no de letra, sino de realidad, de acción, de práctica. Que el Señor les bendiga.